un homenaje. Un homenaje a uno de los personajes imprescindibles en la vida cultural e intelectual española de los últimos años y adicionalmente en la vida cultural e intelectual de quienes leemos en español. Manuel Arroyo Stempens comenzó su carrera en un ámbito cultural como librero. Lo sabemos porque además quien haya leído esta obra, pues ahí nos los dice también. Propios extraños sabemos que fue fundador de la mítica librería Turner. Con el paso del tiempo, lo que comenzó siendo una librería se convirtió también en una editorial, dando origen a una de las casas editoriales de referencia en el panorama cultural en español. En la actualidad, no existe lector que no conozca la editorial Turner, que no identifique la excelencia y el oficio que se resguardan entre las páginas de sus catálogos de arte, sus títulos monográficos y de sus ensayos. Reflejo sin duda de quien comenzó como bibliófilo para convertirse también en editor, cerrando de esta manera el fascinante ciclo de la creación editorial. Como es de imaginarse, el buen oficio de Turner es de sobra conocido en México, país en el que la editorial tiene una presencia más que reconocida. Es muy probable que la relación entre México y Manuel Arroyo haya tenido como eje principal el eje de los libros. Sin embargo, el vínculo que los une va más allá del plano profesional y llega a los terrenos de lo vital, de lo emocional y del sentimiento. Les comentaba que yo la terminé hoy mismo esta obra y se te meten los huesos, los que vivimos ese México, los que conocimos ese México, es como si nos los estuvieran reflejando y nos trae a la memoria vivencias únicas de cada quien, no nada más las que él nos está contando en este maravilloso libro. Quizá el episodio en el que este vínculo puede verse con mayor claridad es la apuesta de Manuel por Chavela Vargas, por la famosísima Chavela Vargas, a quien él rescata, plenamente la rescata. Una mujer maravillosa, una mujer que tuvo una vida muy sufrida, y cómo Manuel cree en ella, cómo la rescata, cómo la trae a España, cómo la encumbra, y sin ningún protagonismo, porque lo más bonito de Manuel es que nunca tenía él un protagonismo. A él le gustaba ayudar, apoyar, porque creía en eso, pero no necesariamente quería tener ese protagonismo. A principios de los años 90, Chavela Vargas había sido olvidada en nuestro país. Gracias al entusiasmo de Manuel, esta mexicana por elección propia, porque como sabemos es de Costa Rica, tuvo la oportunidad de revitalizar su carrera pisando escenarios españoles y posteriormente europeos. Lo que pasó en la Sala Caracol y los inolvidables escenas en las películas de Pedro Almodóvar ya es historia y forma parte de nuestra educación sentimental entre México y España. Gracias a Rafael Atienza y de Medina, muchas gracias por estar aquí, Marqués de Salvatierra, a Félix de Azúa, a Pilar Álvarez y a Luis Gago por acompañarnos esta tarde. Gracias a la editorial Alcantilado por la publicación de Mexicana, un pequeño pero gran testimonio del amor de Manuel por México. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Principalmente gracias a sus hijas, muchísimas gracias, Trilce y Elisa, por acompañarnos y por permitirnos que la Casa de México sea el lugar donde se presente esta maravillosa obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena, por acogernos en este lugar. La presentación de Mexicana no podía tener lugar en ningún otro sitio que en esta Casa de México. Voy a informarles a las personas que están aquí y a los que nos estén siguiendo en directo en streaming cuál va a ser un poco el plan de la presentación. Vamos a hablar en este orden: Rafael Medina, Pilar Álvarez, yo mismo, que soy Luis Gago, y Félix de Azúa. Cuando termine va a haber una pequeña pausa y vamos a escuchar, tal y como estamos ahora, todos sentados, dos canciones interpretadas por el Mariachi Charros de Jalisco. Una presentación de este libro sin un mariachi, Manolo la habría prohibido directamente. Y después de esas dos canciones que escucharemos en versión de concierto, por así decirlo, se van a servir bebidas, gentileza de la Casa de México y de Trilce y Elisa, aquí en este lateral, y a partir de ahí el mariachi seguirá tocando, pero nosotros podremos movernos libremente entre este mismo espacio. Las sillas no se van a tocar porque sería demasiada confusión y podemos beber libremente y charlar unos con otros, tanto en este espacio como en este lateral en el que se servirán las bebidas.
Este va a ser un poco el plan y a las 9 menos 5 tenemos que terminar porque a las 9 hay que cerrar la casa y espero que tengamos tiempo para todo ello. Yo creo que si estuviera aquí hoy Manuel Arroyo Stevens estaría muy, muy, muy feliz. El principal motivo de felicidad, sin duda, sería ver aquí a sus hijas, a Elisa y a Trilce, asistiendo a este acto. Y también estaría muy contento de ver a 3 de sus mejores y más antiguos amigos compartiendo escenario aquí conmigo. Una persona que le hubiera gustado muchísimo ver y que desgraciadamente no está porque le coincidía con un acto en Barcelona de su editorial es Sandra Hoyo, la directora de Acantilado. Yo fui testigo del primer encuentro entre Sandra y Manolo en San Sebastián y allí se coció de alguna manera la publicación de Mexicana en Acantilado, que era el gran sueño de Manuel, siempre decía que era publicar un libro algún día en Acantilado. Sandra me escribió ayer y les voy a leer un par de frases que me escribió. Transmite de la manera que quieras mi admiración por Manuel, por su prosa limpia y hermosa, por su manera de estar en el mundo, por su elegancia y peculiar sentido del humor. Para mí es un honor tener este libro de Manuel en el catálogo. Y Manuel, que pasó tan largas temporadas en México, que hizo de México su casa, pues evidentemente un libro titulado Mexicana, que desgraciadamente publicamos y presentamos hoy de manera póstuma, no podría tener otra casa para acogerlo que esta Casa de México en España, en Madrid. Voy a decir 4 palabras sobre las personas que me acompañan en el escenario, que seguro que todos ustedes las conocen, pero quizá alguna de las personas que nos estén viendo en streaming no. A mi derecha tengo a Rafael Atienza, marqués de Salvatierra, es teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, cuyo nombre no debe llamar a engaño porque desde allí organizan múltiples actividades culturales. Por ejemplo, este año, si no me equivoco, se celebra el 17º encuentro de música y filosofía y publican libros y hacen multitud de actividades y él ha estado siempre detrás de todas ellas. Él es también miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, ha publicado él mismo numerosos textos y es un amigo de muy, muy largo recorrido de Manuel Arroyo, con el que ha pasado incluso temporadas en México. Manolo tenía en su despacho siempre una foto de la que estaba especialmente orgulloso, que muchos de ustedes habrán visto, en las que están él, muy joven, con el pelo negro, con una cabeza y una cabellera leonina, y a su lado está su admirado José Bergamín. Pues esta fotografía tan extraordinaria la hizo Rafael Atienza en la no menos extraordinaria Plaza de Toros de Ronda, con lo cual Manuel estaría muy contento de que Rafael haya tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde. A la derecha de Rafael está Pilar Álvarez, que es la directora de la colección hispánica de Alfaguara, es la directora literaria de la colección hispánica de Alfaguara. Pilar estuvo antes en Turner y, estando en Turner en el año 2013, la editorial recibió el premio a la mejor labor editorial y hace unos días Alfaguara ha recibido exactamente idéntico premio, con lo cual si alguna editorial quiere recibir este premio ya saben cuál es el secreto, contratan a Pilar y unos días después la editorial recibe el premio al mejor catálogo editorial. Pilar fue la editora de Pisando Ceniza, el primer libro casi oficial o no secreto, casi podríamos decir, de Manuel, que yo creo que es uno de los mejores acontecimientos que ha vivido la literatura española en los últimos años, porque es un libro absolutamente excepcional y no lo digo porque nos reúna hoy aquí lo que nos reúne, sino porque lo pienso absoluta y totalmente. Ella ha hecho siempre su trabajo en la sombra, como casi todos los editores, pero Manuel la nombró también su albacea literaria, con lo cual es una persona muy próxima a Manuel y a su faceta literaria en concreto. En el otro extremo está Félix de Azúa, que lo ha sido todo y lo es todo en el mundo de la cultura. Ha sido catedrático de estética en Barcelona, ha cultivado la prosa, la poesía, el ensayo, el articulismo, que no el periodismo, y ha recibido los 2 premios más importantes que se pueden recibir en España en este ámbito, que son el César González Ruano y el Francisco Cerecedo. Y es también un amigo de largo recorrido de Manuel. Yo tuve la suerte de estar en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, un neologismo y la H, donde hizo algo verdaderamente excepcional, que es que hizo
de la necesidad virtud, es decir, de la tradición secular de referirse a su antecesor en su silla H, que fue Francisco de Riquer, pues él convirtió eso en la esencia absoluta de su discurso, que es uno de los discursos más brillantes que he escuchado en esa casa, donde no siempre hay discursos brillantes, todo hay que decirlo, pero el de Félix en el año 2016 lo fue de manera muy, muy especial. Es autor de una obra extensísima, algunos con títulos, inolvidables, como Historia de un idiota contada por él mismo, o Diario de un hombre humillado, Autobiografía sin vida, que es quizá mi preferido de todos. Y en los últimos años tuve la inmensa fortuna de compartir comidas a tres con él y con Manuel, y fueron unas comidas en las que aprendí mucho y me divertí también mucho, gracias al sentido del humor y porque la interacción entre Manuel Arroyo Stevens y Félix de Azúa era un nido era burbujeante, salían allí muchas burbujas y tuve la suerte de poder disfrutar de estas comidas con los dos. Muy bien, pues ya que saben quiénes estamos aquí, le cedo la palabra a Rafael Medina, marqués de Salvatierra. Sí, hablas desde aquí que te sientes más cómodo. Ustedes, ¿se me oye? Sí, ustedes me perdonarán que lea en lugar de improvisar, pero quiero ser preciso en los adjetivos y eso no me lo permitiría si tuviera que improvisar lo que quiero decir. Nos reunimos en esta Casa de México una veintena de personas, el máximo que permite la ley, que tenemos en común el afecto y la admiración por Manuel Arroyo Stevens. Quizás estemos aquí los que más le hemos querido, pero probablemente no los que él más quería, si se exceptúan a Trilce y a Elisa. También es probable que los que intervenimos hoy no seamos los que él hubiera elegido. Es lo que tienen los homenajes póstumos, en que los homenajeados, ¿quién lo iba a decir? En el caso de Manolo, no tienen nada que decir. Si hay otra vida, espero que no incluya el poder ver este tipo de actos en los que el protagonista no puede defenderse. Este es un acto, pues, para nosotros, para nuestro dolor, para ayudarnos a sobrellevar el dolor de su ausencia y la sensación de pérdida que sufrimos. Y Luis Gago me ha pedido que abra en mi condición de uno de los más antiguos amigos de Manolo. Podría decir que es un privilegio de la edad, pero no voy a negar que mantener esa amistad durante tantos años con esta persona a la que tanto he echado de menos también tiene algo de mérito. El libro que vamos a hablar aquí, Mexicana, no puede reflejar más que un periodo concreto de la vida del autor, pero para mí, que estuve 3 veces en México con él, refleja muchas de las cualidades por las que echamos en menos su presencia y opinión cada vez más en lugar de cada vez menos. El tiempo no ha sabido llevar a cabo la labor cauterizadora que tiene encomendada, por lo que nuestra sensación de pérdida y la pregunta cotidiana de qué diría o qué pensaría Manolo de esto o aquello es mayor cada día. No sé a dónde vamos a llegar. El libro, o Mis recuerdos en México, refleja antes que nada su inteligencia tan afilada como no conocí otra, su infinita audacia, agudeza y descaro, y su juicio inmediato, como un relámpago, incluso sobre materias en las que no tenía experiencia o conocimiento. Le he visto tirar libros a la papelera tras hojearlos unos segundos, en algún caso sin quitar el retractilado. Bastaba con leer el primer parágrafo de la contraportada. Es la función del editor, dirán ustedes, pero es que de la misma manera enjuiciaba piezas de arte, ciudades, políticas y sobre todo personas. ¿Quién de nosotros no ha sido víctima en algún momento de su mercurial talento y acierto? Y quiero referirme a una condición muy particular de Manuel Arroyo, de la que he sido testigo varias veces. Manuel Arroyo era... Manuel Arroyo era un vendedor, lo que hoy se llama un comercial. De lo contrario, no hubiera podido sobrevivir una editorial como Turner, no por excelente, menos caprichosa. Siempre había que colocar colecciones o buscar fondos, en fin, acudir a personas con medios económicos
e inquietudes culturales, a quienes con sorna llamaba humanistas. En aquella época reinaba la peseta y recuerdo que una vez me dijo: a ver si me encuentras humanistas en dólares. Los comerciales son, por definición, halagadores. Su función es despertar la vanidad para a continuación colocar el producto. La vanidad, como saben ustedes, es la pura complacencia ante el halago. El vanidoso inteligente comprende que permitirse este placer es paralizante, pero no lo puede evitar, como el adicto al chocolate. Oír la adulación produce muchas veces incomodidad y rubor, pero solo por su tosquedad y torpeza. Es difícil ser inmune a un halago apropiada y oportunamente expresado. Por eso, nadie tiene defensa frente a un adulador refinado y astuto. Es una fortuna que la mayoría de ellos sean vulgares y zafios. Manuel Arroyo era ciertamente un halagador peculiar, literalmente odioso, ineducado y exhibiendo menosprecio por quien tenía enfrente, conseguía lo que buscaba. Yo intentaba aleccionarle en los minutos previos y compensar las manifestaciones que me parecían más hirientes mediante la lisonja y halago tradicionales. A la salida, Manolo me llamaba servil y tiralevitas, y no sin razón, pues él no buscaba esa debilidad que todos tenemos ante una lisonja oportuna, sino ese placer oculto, masoquista, de difícil acceso que produce la total sumisión ante un ser superior. Así, clavaba el estilete de su menosprecio con tal precisión que rendía a sus interlocutores. De hecho, aquí estamos todos conmovidos e inconsolables por la ausencia de un tipo tan atrabiliario y desconsiderado. Es un comportamiento que halaga nuestra vanidad, porque nos vemos a nosotros mismos como personas preclaras, que apreciamos más la inteligencia y el acierto que la amabilidad o la correspondencia afectiva. Es decir, nos vemos a nosotros mismos como refinados intelectuales y desinteresados amigos. Qué privilegio, uno más de los que le debemos a Manuel Arroyo Stevens. Muchas gracias. Como Rafael ha abierto la veda, me permito ahora decir que, como se deduce de sus palabras, Manolo no prodigaba los elogios hacia el resto de sus congéneres. Y en cambio tengo que decir que hacia las tres personas que están a mi derecha fue sistemáticamente, siempre tuvo sistemáticamente buenas palabras para ellos. Un día me dijo de Rafael Atienza es el aristócrata más culto de España, que es una frase muy de Manuel Arroyo Stevens. A continuación va a hablarles Pilar Álvarez. Me ha encantado tu intervención. Y empiezo, bueno, mil gracias Jimena por tenernos aquí, por acoger esta presentación. Trilce y Elisa, os ruego que paréis de llorar porque me vais a contagiar. Y también gracias a vosotras por invitarnos a todos. Como la presentación de Luis Gago ha faltado, pues quiero decir que Luis Gago es el único crítico musical al que Manuel Arroyo leía. Creo que esto no hace falta explicarlo, que antes de coger cualquier crítica de ópera, Manuel era un gran melómano, aparte de todo lo demás, y solo se fiaba de las críticas y de las reseñas y de las recomendaciones, incluso de algunas cosas que no sabía, de Luis Gago, y seguía sus críticas con mucha atención y te hacía caso, Luis, que es lo más increíble de todo. Y realmente creo que esa es la presentación que ha faltado en la mesa de los que estamos aquí. Yo efectivamente estoy aquí porque no ha podido venir Sandra Hoyo, la editora de este libro maravilloso, mexicana, que como bien ha contado Luis, pues era en los últimos meses de la vida de Manuel, pues una de las grandes alegrías de su último año de vida fue pensar que tenía por fin un libro en acantilado, que era una gran ilusión, uno de sus sueños, ¿no? Publicar. Además, le encantaba el papel, le encantaba la encuadernación. A Manuel, que nunca le gustaba ningún libro que editáramos los demás, los de acantilado le parecían siempre ejemplares y, de hecho, todavía hoy no conseguí entender lo que me explicó de los márgenes, de cómo había que ponerlos. Solo sabían hacerlo él y acantilado. Y bueno, pues hará lo que pueda en este oficio el resto de la vida sin saber poner un margen como Dios manda. Pero bueno, es un placer, la verdad, que el libro haya salido y bueno, los amigos de Acantilado saben cuánto nos gusta cómo ha quedado el libro y lo agradecidos que estamos de su publicación. Yo efectivamente fui la editora del primer libro de Manuel Arroyo en el año 2015,
cuando yo llevaba ya una temporada larga en Turner, donde tuve la suerte, visto ahora en perspectiva, de que nunca fue mi jefe. Yo llegué a Turner cuando él ya no estaba, ya se había retirado de la profesión, ya estaba dedicado a ver óperas por el mundo, a viajar y a mirar los pajaritos desde su casa de la sierra y a leer sobre todo. Y oía siempre, mis compañeros de Turner, por ahí atrás veo a Javi Ruano y alguno más, pues recordarán, ¿no?, que se hablaba de Manuel Arroyo siempre en la editorial como de una figura mítica, este papel que es el que le gustaba a Arroyo, no, el plegado tiene que ir así, porque Arroyo siempre decía que tal. Para mí era como en fin, como haber llegado tarde a una época mítica de la editorial en la que yo no había conocido a ese editor ejemplar. Y le conocí por pura casualidad en el bar de abajo. Un día saliendo de la oficina, me encontré al dueño de la editorial, al dueño de ese momento de la editorial, Santiago, que estaba con Manuel Arroyo. Me dice: mira, este es Manuel Arroyo, por fin. Yo, qué mítico, Manuel Arroyo, que va a publicar sus memorias, ha escrito un libro sobre sus recuerdos de la creación de la librería y de la editorial. Y ahí estaba Manuel con el libro bajo el brazo, que eran todavía pues los folios, o sea, estaban todavía acabando el texto definitivo. Y yo le dije: pues oye, a mí me encantaría leer la historia de la editorial. Esto era 2013 más o menos, y yo llevaba 6 años en la casa. Yo llegué allí en 2007. Y me dice: bueno, pues nada, te lo dejo. O me lo mandó, no recuerdo muy bien. Bueno, total que quizá un mes después apareció otra vez por allí y me dice: bueno, yo te di mi libro y no me has dicho nada. Yo, que no era consciente de que tuviera que comentarle el libro, y además me imponía mucho, ¿no?, como estoy contando esta imagen mítica, pues le digo: pues oye, me encantó, claro, y además es que realmente me dejó completamente boquiabierta, pero daba por supuesto que lo iba a publicar pues en cualquier otro sitio, que creo que ya incluso entonces él tenía el proyecto de editarlo con Acantilado. Y me dice: pero tienes ahí cosas marcadas, ¿no? Veo que en los folios has puesto tal. Yo había tachado 2 o 3 frases, pobre de mí. Y no he marcado nada, señor Arroyo, qué miedo. Y se llevó ese libro que yo había anotado, pues como anotamos siempre, ¿no? Según vas leyendo, pues vas tomando notas. Y me llamó al día siguiente y me dijo que le habían servido muchas esas anotaciones, y yo creo que es uno de los grandes momentos de mi vida. Que lo digo así, de mi vida laboral, o sea, de mi vida profesional por lo menos, seguro. A partir de ahí, pues comentamos aquel original, que a mí, sobre todo los 2 primeros relatos de Pisando Ceniza, me siguen pareciendo uno de los testimonios más hondos, más profesionales, más sentidos y más interesantes que se han escrito sobre la edición y el mundo de los libros en España. Está escrito con un lenguaje sencillo, accesible, como contado, como dijo nuestro querido amigo Andrés Trapiello, al que no veo por aquí hoy, pero que está seguramente con nosotros, por lo menos en intención, escrito como un tren que va sin hacer especial ruido, sin acelerarse, pero con un ritmo sostenido maravilloso. Es un libro que yo creo que incluso a cualquier no interesado en la edición o en los libros, cómo cuenta Manuel Arroyo su librería, la gente que entraba por allí, cómo empezó a editar libros, cómo cuenta la encuadernación, cómo elegía los papeles, cómo doraban los cantos, porque los editores tienen o tenemos, no, yo desde luego por ahora no, la costumbre, hay muchísimo, de dejar las memorias. La gente escribe muchísimo cuando trabaja en esto, ¿no? A todo el mundo le encanta dejar sus memorias, y todos hablan de los gin tonics que se tomaron, de los viajes que hicieron a no sé qué feria, de la gente que conocieron, pero nadie habla de los maquetadores o de los traductores. Y Manuel Arroyo tenía verdadero amor por el oficio, un amor que se nota en sus textos, que se nota en lo tarde que empezó a publicar, precisamente porque amaba el oficio y porque amaba la literatura y amaba los libros, lo imponía muchísimo, y hasta los 70 años nunca consiguió animarse a decir: yo también soy escritor. Y si hubiéramos sabido que teníamos tan pocos años por delante, hubiéramos, creo, insistido todos en que escribiera y publicara muchísimo más. Y creo que ese testimonio que dejó en todos sus libros, y que está también en Mexicana, ¿no?, porque a pesar de que los relatos de Mexicana tienen más que ver con su etapa, digamos, de editor y no de escritor en México, donde pasó largas temporadas y donde sigue estando la editorial, ese amor por los libros y ese amor por la lectura impregna toda la obra de Manuel, y creo que si algo nos hace falta en este mundo nuestro son buenos lectores, buenos editores, buenos libreros, y Manuel era las 3 cosas, y buenos escritores, era 4 cosas. Creo que es una pérdida, como ha dicho Rafael Atienza, que todavía se nos está ahondando, que todavía estamos valorando y, en fin, sufriendo.
Y para mí, pues no sé, si alguien quiere, me preguntar en este momento, yo no he leído nada de Manuel Arroyo Stephens, ¿por dónde empiezo? Le diría que empezara por el relato, por los relatos de Mexicana, porque contienen al hombre, al escritor y al editor, y a la figura de alguien que efectivamente, sin hacerse simpático, y en eso tienes toda la razón, Rafael, de hecho él decía, cuando alguien me dice estoy deseando conocerte, yo enseguida pienso ya te voy a quitar yo las ganas. Y realmente se empeñaba en ello y lo conseguía con poco esfuerzo. Alguien que yo creo que también es para muchos de nosotros ha sido el final de una época, ¿no? La pérdida de Manuel Arroyo. Así que estar aquí reunidos con estos relatos que para muchos pueden ser una puerta de entrada a su literatura y a su vida es un enorme placer. Ahí te lo dejo, Félix. Gracias. Manolo, como sabemos bien los que estamos aquí y como saben también muchos de ustedes, era una persona con un gran amor por la cultura anglófona y en los últimos años, después de las largas temporadas que vivió en Berlín, también por la cultura germanófona. Y yo creo que Manuel no hubiera concebido una presentación de este libro que hacemos hoy póstumamente. Recuerdo que cuando escribí, que no podía escribir porque no paraba de llorar, la necrológica que publiqué en El País, por gentileza de Iker Seisdedos, que nos acompaña aquí también esta tarde, responsable de cultura del periódico, acababa diciendo que Manuel Arroyo había sido primero un escritor secreto y ahora se había convertido en un escritor póstumo y que no sabía cuál de los dos adjetivos le gustaría más. Y es una cosa en la que estoy pensando hoy también, que no sé, yo creo que en realidad de alguna manera le gusta que estemos presentando hoy póstumamente este libro. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo antes, yo creo que Manuel no concebiría sin hacer algo que pertenece absolutamente a la tradición anglosajona y alemana, que es leer. Leer del libro que se está presentando. Como él no está para leerlo, voy a hacerlo yo. Mexicana está integrada por varios relatos de extensión desigual, titulados Siempre salgo de casa, la gente comenzó a llegar al velatorio, era de noche ese día, delante de mi casa, y han pasado pocas horas. Los títulos son a su vez la primera frase de cada uno de los relatos, algo que probablemente es un homenaje buscado o no buscado a su adorado Juan Rulfo, que dos de los relatos de El llano en llamas, Diles que no me maten y Acuérdate, cultivan también o se valen de este mismo procedimiento, que es titular el relato como la primera frase. Voy a leer, por razones obvias, el más breve de todos y yo creo que también el más pertinente para el que nos reúne aquí esta tarde, que es el titulado Han pasado pocas horas. Han pasado pocas horas desde que te dije adiós en la puerta del museo, allá en el otro mundo. Han pasado pocas horas y todavía me parece todo increíble. Increíble más que ninguna otra cosa haberte tocado, por fin haberte tocado. Me costaba creerlo también cuando lo hacía. De ahí mi temor, reverencia casi, como queriendo guardar por propia voluntad, pero también un poco más allá, una distancia. ¿Debía hacerlo? Me quema ahora el recuerdo. ¿Cómo iba a saber hasta qué punto esta memoria reciente iba a llenarlo todo, sin dejar sitio al reposo ni al sueño? Debía haberlo previsto, y en parte lo hice. Por eso el intento, quizá para ti desconcertante y contradictorio, por defenderme de ti, por defenderte de mí. Ese culto continuo al pudor y a la distancia, hacer y sentir como si no se hiciese ni se sintiese nada. El viaje era el único argumento, nosotros sujetos de un viejo destino. Te dije entonces que la distancia entre lo que sucede y su memoria es enorme, que la memoria todo lo agranda, lo hace más fuerte, casi más vivo cuando una y otra vez lo reconstruye. Lo que importa adquiere sentido en la distancia, solo así nos pertenece. Pues si algo al fin nos pertenece, es lo que nos contamos a nosotros mismos. Pasar la vida escribiendo y reescribiendo esta historia, inútilmente tratando de fijar con palabras imágenes cada vez más inciertas, como el que está condenado a pintar toda la vida el mismo cuadro, sobre el mismo lienzo. No habrá playa más hermosa, ni olas tan dulces como aquellas de Akumal, ni luna más curiosa, ni relámpagos más inoportunos. En aquella agua cálida, nunca quieta, encontró su sitio una alegría secreta y desmedida, deseada tanto y tanto tiempo. Por eso mismo insoportable y abandonada tantas veces, que parecía ahora casi inocente, aparecida de improviso,
de tanto esperarla, inesperada. Abría los ojos cuando no me mirabas, para verte y creerlo. Veía también la luna anaranjada encima de nosotros, su distanciarse lento iluminando con una luz cada vez más clara lo que allí estaba pasando. Tenía aún el sueño cambiado, con más motivo no pude dormir aquella noche. Bajé de nuevo a la playa antes del alba, a buscar el sitio exacto donde nos habíamos bañado. Volví a meterme en el agua increíblemente cálida. Luego en la orilla vi cómo amanecía. Pensé que no sabía, a pesar de tantos años, nada de ti, que aquella nueva luz podría traer cualquier cosa. Pero no me dio miedo aquel amanecer, al contrario, nunca lo había sentido más dulce. Luego las cosas parecieron como cualquier otro día. A nadie iba a contar lo que sentía, tampoco a ti. En verdad, a ti menos que a nadie. Fue todo además tan interrumpido. Quizá fuera inevitable, y mejor así, a cada instante tener que detenerse, como para ocultar lo que solo tú y yo estábamos pensando, el abismo en que nos habíamos metido, el consabido espacio del que tantas veces se sale mal, se sale herido. Parecía que de todo tuviésemos o tuviesen que arrancarnos, del agua dulcísima de Acumal, de los cielos de aguacero de Monte Albán, de las siestas en las tardes de lluvia en el convento, de las pirámides al borde de la jungla de Palenque, del baile en el cabaret justo cuando iban a comenzar el tiroteo y los muertitos, como nos dijo uno que no conocíamos y estaba sentado a nuestro lado. De todo había que irse, inacabable ensayo para una despedida. Pero la felicidad también entonces de irse juntos, cuando el adiós todavía se sabe sin sentido, no puede pronunciarse. Angustioso, sí, días más tarde, aquel que podía ser definitivo, cuando te dejé en la puerta del museo. Caminé hasta la esquina más próxima, me quedé un rato parado, volví para ver si todavía te encontraba, para decirte adiós una vez más. No hay nada tan inevitable para mí como alargar esa agonía. Pensé buscarte entre la muchedumbre, esperarte horas en la puerta. Finalmente me metí en un taxi. Hice la maleta como quien hace un encargo odioso, como si la hiciese para otro. Todavía cuando vino un coche a recogerme para llevarme al aeropuerto seguí dudando. Dudé hasta que me venció la angustia y no quise ser consciente de lo que hacía. Hice un esfuerzo para pensar que lo que hacía le pasaba a otro. A buenas horas la sensatez iba a llegarme. Era tarde para escapar de lo que hacía. Ahora ya puedes imaginar en lo que ando. Repaso todo con nostalgia atroz, minuto a minuto. Me entretengo leyendo libros de viajes y haciendo itinerarios. ¿Volverías a curarme las heridas? ¿A tener paciencia con mi sueño inoportuno? ¿A pasar días de hambre? ¿A soportar los aguaceros? Me entra la duda y pienso que a estas alturas me habrás olvidado. ¿Para qué entonces tantos planes? No puedo hacer otra cosa que esperarte. Dime tú, también esta vez, ¿hasta cuándo? De madrugada, por el estrecho andén central del periférico, camina un perro, triste, mansamente. Tal vez haya pasado ahí, caminando la noche entera. Le tapan los ojos unas orejas largas, demasiado grandes, que le hacen ir cabizbajo, como contando sus propios pasos. Está flaco, tiene el pelo de color amarillento, con manchas sucias y blancas, desvaídas. Va casi rozando la verja que separa los dos sentidos del tráfico veloz, interminable. En cuanto dé un paso en falso e intente cruzar la calzada, los coches, que no pueden detenerse, lo atropellarán 1000 veces. ¿Quién sabe cómo se ha metido en esa trampa? El aire fresco del amanecer que entra con fuerza por las ventanillas del coche me entumece el rostro y me despierta. Produce en la piel una sensación de frescor y de alivio que penetra por todo el cuerpo, que parece borrar el cansancio enquistado, la sensación de nunca haber dormido. La luz es tenue todavía. Se ven a lo lejos las sombras azules de los volcanes, en esos árboles que asoman por encima de las casas, en los secretos jardines. Los pájaros estarán cantando. Va a ser un día radiante, si los humos y los malos vientos no lo estropean. Yo me voy lejos, casi tengo la sensación de estarme yendo a otro mundo. Siento el rostro adormecido por ese aire frío y pienso que está bien, que todo está muy bien. Este final de este relato, optimista, en un pesimista como era él, me recuerda también de alguna manera al final de este otro libro, La muerte del espontáneo, otro libro extraordinario, que acaba diciendo: y lo que los falte, no es poco consuelo tener los textos de Hazlitt y los cuartetos de Beethoven cuando, como el perro de Goya, uno se siente con la tierra o el agua al cuello. Es decir, que la literatura y la música eran
las grandes muletas que le servían a Manolo para salir de la miseria del mundo. Para lo que voy a hacer ahora necesito levantarme porque necesito un cierto apoyo técnico que traigo en este aparato, no podía ser otro aparato que este. Y enseguida van ustedes a entenderlo. A ver si me reconoce mi cara. ¿Soy yo? No, no me la reconoce. Ahora ya sí. Ha hablado Pilar del amor de Manuel por la música, un amor que compartía con Rafael, al que me encuentro siempre en los estrenos en el Teatro Real, y es un gran momento de los estrenos donde casi ningún encuentro es agradable, pero el encuentro con él y con Antela es el más agradable de los encuentros. Y con Félix, que es una rara avis en los intelectuales españoles, porque los intelectuales españoles han sido siempre sordos absolutamente a la música. Yo conozco personas que se creen extremadamente cultas, y lo son a su manera, pero tienen una ignorancia absoluta de la música, y yo creo que no se puede uno considerar una persona realmente culta ignorándolo todo sobre la música. El 6 de noviembre del año 2004 se emitió en Radio Clásica de Radio Nacional de España una conversación que mantuvimos Manolo y yo en un programa que yo hacía en aquella época que se titulaba A dos voces, que es la forma más sencilla de polifonía, con solo dos voces, y también la forma más sencilla de conversación entre dos personas. El programa tenía una filosofía muy sencilla. Yo charlaba durante una hora con una persona que no se dedicaba profesionalmente a la música, pero hablábamos de música. Y la conversación iba salpicada por las músicas que esa persona había elegido con absoluta y total libertad. La primera música que eligió Manolo fue el segundo movimiento del concierto italiano de Bach. Una de las muchas cosas que nos unían era un amor incondicional y absoluto por la música de Bach. Cuando yo estaba muy enfermo, le regalé 2 discos con los motetes de los antepasados de Bach y me escribió diciéndome que no le entraban, que no podía, que muchas gracias, pero que no. Y en cambio, como un mes después, me escribió para decirme que no podía escuchar otra cosa y que él, que era muy de escuchar en bucle, pues siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cogía las Diabelli de Beethoven, las Diabelli, las Diabelli, las Diabelli. Pues aquí le dio por estos motetes de los antepasados de Bach y no escuchaba otra cosa. Y lo que pidió escuchar después de este segundo movimiento del concierto italiano de Bach no fue una música, sino que fue esto que vamos a escuchar ahora. Y que este es el lugar para oírlo. Que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí, no más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió... Hablabas de México y de Juan Rulfo, y aquí teníamos a Juan Rulfo leyendo el comienzo de su cuento Diles que no me maten, uno de los cuentos de El llano en llamas. Tú tienes una relación fuerte con México y una admiración profunda por Rulfo. Sí, las dos cosas, sí.
yo fui a México en el año 80 por primera vez y desde entonces he seguido yendo y casi viviendo allí, viviendo temporadas y haciendo muchos libros allí. En el año 82-83 encontré a Rulfo en una librería en México, en la librería El Juglar, y le ofrecí hacer una edición de Pedro Páramo en una colección de bibliofilia que se llama Colección Itálica. Es una colección de clásicos, nunca había editado a un autor vivo. Al principio me dijo que no, porque tenía ya sus compromisos y porque le era imposible, pero le enseñé que llevaba yo en el coche en ese momento una edición de Las Soledades de Góngora, de esa colección de bibliofilia, y cuando la vio me dijo, ¿qué puedo hacer yo para que me editen en esta colección? Y dije, pues nada, hacemos un contrato, pero él no podía hacer un contrato, entonces me hizo una autorización clandestina para hacer esa edición de Pedro Páramo en 500 ejemplares numerados. Luego los editores suyos del Fondo de Cultura eran amigos y, claro, al final no importaba nada que nos autorizase esa edición tan restringida. Pero la admiración de Rulfo era previa, claro. Yo había leído Pedro Páramo y El Llano en Llamas y entonces y ahora los leí primera vez y ahora sigo pensando que es uno de los más grandes, si no el más grande de los autores americanos del siglo XX. Americanos y españoles, que escriban en español. Y oyéndole a Rulfo leer este comienzo de Diles que no me maten es de una tristeza infinita. Sí, claro, es muy, muy emocionante. Él personalmente, en persona, también era de una tristeza infinita. Con mucho sentido del humor, con cierta ironía, pero sí, él era un personaje profundamente triste, tremendamente triste. De hecho, pues bueno, se escribe como se es, ¿no? Está con nosotros, increíblemente. Perdóname, Elisa, pero este era el lugar y el día para escuchar esto. Después de esto, la siguiente música que eligió fue una obra radiofónica de un amigo suyo, el compositor mexicano Julio Estrada, que tituló Doloritas, que está basada, por supuesto, en Pedro Páramo. A continuación escuchamos el movimiento lento del trío Opus 70 número 1 de Beethoven, que era uno de sus dioses, uno de sus últimos grandes pesares, o quizás el último gran pesar, es que en el mes de julio del año pasado, hace poco menos de un año, iba a estar en Granada conmigo, con Trilce, con Elisa, escuchando a Igor Levit tocar las 3 últimas sonatas de Beethoven en el patio de los Arrayanes, en la Alhambra. Y estaba tan enfermo que desgraciadamente no pudo venir y eso le causó un profundo dolor. Y ahora voy a poner la siguiente música que quiso escuchar. Y vamos a volver a México, que es uno de los lugares obligados para hablar de tus gustos musicales. En tu colección de Turner Música tenéis publicado el cancionero completo de José Alfredo Jiménez, que es otro de las personas que te interesan. Esta es otra de mis pasiones, sí, desde niño. Bueno, José Alfredo Jiménez conocía y sabía sus canciones mucho antes de saber quién era. Me parece que José Alfredo Jiménez es para mí lo mejor de la música popular. O sea, es que ha sido casi el hombre que más cerca ha llegado, que ha tenido ese don de la palabra y el don de la melodía y que ha hecho de la música popular una obra de arte, en la medida en que es una obra de arte toda obra. En España, por otro lado, en el mundo hispánico, lo que no es popular casi no existe en la literatura ni en ninguna otra cosa. Y José Alfredo es el gran compositor de esa música popular. Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Te di. Etcétera. Escuchamos la canción completa, por supuesto, y ahora voy a
a poner el último fragmento, que es lo que dijo justo después de escuchar Las ciudades a Chabela Vargas. Chabela Vargas, otra persona con la que has tenido una relación intensa en los últimos años. Intensísima, intensísima. Sí, la vi en México actuando en una cantina en el año 91. Y entonces, a partir del 93, que vino aquí a España, pues hice con ella 3 o 4 discos, aunque yo nunca había hecho un disco, pero hice con ella 4 discos. Por la sencilla razón de que ella no podía grabar, no la dejaban grabar. Y a mí me parecía una pérdida terrible que esta última época de su vida no dejase un testimonio de cómo estaba cantando. Entonces un día alquilé un estudio en las afueras de Madrid, un pequeño estudio de guitarra acústica, y allí fui con ella y con 2 guitarristas improvisados, y allí grabó. Por primera vez en 20 años. Una voz de una mujer ya de 75 años, claro, no tenía nada que ver con lo que había grabado en los años 50 y 60. Y esta canción que acabamos de escuchar es de esta segunda etapa. Sí, esta estaba grabada en concreto en Sevilla el 16 de noviembre de 1997. Las ciudades, de José Alfredo Jiménez. Sí, está grabado en vivo en un concierto. Se hizo un disco con las grabaciones de esa gira de ese año. Y esta canción es una de las obras maestras de José Alfredo, que tiene muchas. Es un hombre que compuso unas 250 canciones, y de ellas 40 o 50 son obras maestras. Y esta especialmente es una de las que a mí más me gustan, y de las que más le gustan a Chabela. Es una canción extrañísima, con ese verso en medio metido de una especie de no se sabe qué, no sé, es una cosa muy sentenciosa y muy aforística, en el sentido que no se sabe muy bien qué dice, que es una obviedad. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Todo eso en medio de una canción de amor muy intensa y muy extraordinaria, porque José Alfredo lo que tenía es que daba maravillosísimamente expresión a los sentimientos del común de los mortales, ¿no? Entonces, continuamente cuando te pasan cosas estás acordándote de versos de José Alfredo. ¿Qué es lo que pasa con los grandes poetas? Igual que te vienen a la memoria versos de Shakespeare o de Quevedo o de quien sea, te vienen versos de José Alfredo. A mí, por ejemplo, cada vez que se acerca la Navidad me acuerdo de su amarga Navidad. Acaba de una vez de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Pero ese es el don de un poeta, claro. Él siempre tenía versos de alguno de sus poetas predilectos y siempre asomaban en la conversación, ya fueran de Quevedo, de Góngora, de George Herbert, que era uno de sus preferidos, de Francisco de Medrano, de Geoffrey Hill, de quien me regaló todos sus poemas reunidos con esa generosidad increíble que le caracterizaba, que han heredado sus hijas Elisa y Trilce. Después de Las ciudades pidió escuchar una cosa que también era muy suya, que es un fragmento del Cuarteto de los helicópteros de Karlheinz Stockhausen, que fue su penúltima, yo creo, gran frustración musical, porque tenía entradas para ver Donnerstag en Londres con Elisa y Trilce, y los médicos no le dejaron viajar y no pudo escuchar, como era tanto su deseo, esta ópera de Stockhausen en Londres. Y la última música que eligió fue un tango de Carlos Gardel, Mano a mano. Y con esto concluyo y le cedo la palabra a mi amigo Félix de Azúa. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradezco, por supuesto, a la Casa de México y a su directora, y a Luis, que ha sido un maître de chant maravilloso, lo ha organizado muy bien, a las 2 chiquitinas. Me toca despedir el acto y siempre es difícil despedirse. Antes habló uno de los más antiguos amigos de Manuel, Rafael, y ahora les está hablando uno de los últimos. Yo creo que debe ser el último amigo de la serie de amigos de Manuel,
el que llegó más tarde, porque le conocí y nos hicimos amigos inmediatamente a una edad en la que es muy difícil hacer amigos. Yo tenía más de 60 o de 70, ya ni me acuerdo. Pero a esa edad no se hacen amigos. Se hacen conocidos, tienes mucho cariño por la gente, etcétera, pero amigos de verdad es muy difícil. Bueno, la nuestra fue una amistad a primera vista y a partir del momento en que nos conocimos, hola, mira, no me acuerdo quién nos presentó, a lo mejor fue Alberto, pero no estoy seguro, fue Alberto, ¿no? Nos presentaron, mira, Manuel Arroyo, mira, Félix de Azúa. A partir de ese momento, pues fuimos una pareja feliz y nos enviamos, prácticamente todos los días nos enviábamos mensajes. Casi siempre, claro, empezábamos hablando de libros, pero acabábamos de manera, vamos, fatal, siempre hablando de políticos idiotas. No había manera de salir ¿pero has visto lo que ha dicho tal? ¿Pero has visto lo que va a hacer este otro? Manuel tenía ha salido varias veces, tenía una mirada, bueno, muy sagaz y muy intransigente con los demás, prácticamente con todo el mundo. Ha quedado colgado un libro del que me habló muchas veces y que era el que yo tenía más interés en que terminara, pero no va a poder ser. Era un libro con un título maravilloso, que era Canallas que he conocido. Un libro que siempre echaré de menos. Una vez le conocí, ya me llevó casi de inmediato a su verdadera casa. Su verdadera casa estaba, como muchos de vosotros sabéis, en medio de un bosque de fresnos al lado del Escorial. Era un lugar bastante extraordinario, lo es todavía, claro, pero cuando él estaba allí, mucho más. Porque, bueno, es muy raro que alguien tan civilizado como él viviera, cuando llegamos por un camino lleno de baches, que ibas perdiendo los riñones en cada salto que daba el coche. Cuando llegamos, pues era una casita de campo, como las que dibujan los niños, ¿verdad? Tejado a dos aguas, una chimenea de donde sale un hilo de humo. Y decías, bueno, qué raro este hombre, sofisticadísimo, cultísimo, que ha estado en todas partes, ha viajado por todo el mundo y tal, y ahora se ha recluido en esta casita. Era mentira. Cuando entrabas, te encontrabas por dentro, podía ser Nueva York. O sea, además, lo había estado haciendo una de sus múltiples novias, una novia arquitecto alemana, y entonces todo el interior era de acero corten, con todos los aparatos que os podáis imaginar. La casa más sofisticada, bueno, no hay ni un ático al lado del Central Park que se pueda comparar. Además, todos los muebles elegidos uno a uno, cada mueble era una obra de arte. Estaba la tumbona de Le Corbusier, estaba la mesa de Breuer, estaba todo, lo tenía todo. Era como él, la casa tenía ese aspecto así, afable y tal, por dentro era la vanguardia absoluta. Durante los primeros meses me llamó mucho la atención porque a Alberto y a mí, normalmente como me lo había presentado Alberto, pues cuando salíamos Alberto, él y yo. Y yo observé que nos contaba las mismas historias a Alberto y a mí por separado y juntos. O sea, que de repente a veces me llamaba Alberto y me decía, me ha vuelto a contar lo de tal y lo de cual. Digo, hombre, a mí también. Pues al día siguiente, cuando íbamos a comer, nos lo volví a contar a los dos. Eso me extrañaba mucho hasta que me di cuenta de que lo contaba con variantes. Iba cambiando, de repente cambiaba un personaje, y a veces te pasa, ¿sabes lo de los niños que dicen, no, mamá, que no llevaba un traje verde, que llevaba un traje morado, porque no admiten cambios? A nosotros nos pasaba, oye, pero la última vez
esta señora no salía. Sí, 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 lo que pasa es que me había olvidado. Estaba ya escribiendo y nos usaba de conejillos de indias para ver qué versión funcionaba mejor. Y nos las iba contando una y otra vez y luego al final las hemos vuelto a leer en los libros en su versión perfecta. Yo diría que Pisando ceniza, antes lo ha dicho Luis, es posiblemente el libro más importante de la literatura española de los últimos 20 años. Es un libro maravilloso, magnífico, de una inteligencia portentosa y escrito con una madurez, con una capacidad que nos deja atónitos a los que llevamos escribiendo 50 años. Y pues, pero bueno, este sinvergüenza se pone a escribir ahora y mira lo que hace. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Eso producía una cierta indignación, ¿no? Pero lo cierto es que la escritura, la literatura, le salvó los últimos años. Yo no sé por qué decidió ponerse a escribir, es algo que no lo hemos hablado los amigos, y él tampoco nos dijo, mira, es que ahora me ha dado por escribir, ¿no? Fue repentino, como si hubiera recibido la visita de un arcángel de Rilke, que le hubiera dicho, tú a escribir. Se puso a escribir, escribió 3 libros seguidos, ¿a cuál mejor? El primero para mí es una obra maestra, Pisando ceniza, pero es buenísimo lo de la muerte del aficionado, es maravilloso, no, del aficionado, no, del espontáneo, es maravilloso. Y el tercero, Mexicana, bueno, increíble. Yo que no conozco en absoluto aquel país, al leerlo me daba la impresión de que en cualquier momento iba a salir Malcolm Lowry por allí a tomarse unas copas, ¿no? Y yo creo que la escritura le mantuvo en los primeros años muy bien, porque claro, todavía no había enfermado, pero cuando enfermó siguió escribiendo y no paraba, no paraba. Tú lo sabes muy bien. Y al final es que no podía escribir. Entonces un alma buena le transcribía lo que le contaba. Es decir, que hasta el último momento se agarró a la literatura de una manera extraordinaria, ¿no? Siguió después una muy inteligente recomendación de Séneca, que dijo, si se te muere un hijo, en la ceremonia no muestres tu tristeza, porque les darás una alegría a tus enemigos y entristecerás a tus amigos. Y es exactamente lo que hizo. Los últimos meses y los últimos días, nunca sabremos si era verdad, pero estaba feliz. Yo le llamaba, Manolo, ¿qué tal? Es maravilloso, estoy aquí, no puedo estar en mejor lugar, las niñas me cuidan maravillosamente, estos fresnos ahora están... Ha llegado la hora péndola, entonces se pasaba un cuarto de hora haciéndome ver que era el hombre más feliz del mundo. Y así fue. Era un hombre extraordinario. Perdonen ustedes, ya sabía que iba a pasar esto, por eso termino ahora. Era un hombre extraordinario. Muchísimas gracias, Félix. Tengo que decir que no por casualidad la muerte del espontáneo, sus dedicatarios